ya cuando cumple su tiempo de vida o si se dañó por alguna razón, entonces yo tengo un macrófago alveolar que dijimos que los macrófagos alveolares pueden estar ahí por si acaso se necesitan, que va a fagocitar eso que se dañó. Profe, habíamos dicho que los alvéolos no se regeneran. ¿Cómo? Los alvéolos no se regeneran. El neumocito tipo 2 se puede transformar en un neumocito tipo 1 si fuese necesario. O sea, el que produce surfactante se puede transformar en ese donde se da el intercambio. Entonces, bueno, seguimos bajo el mismo concepto de que la idea de surfactante es que se disminuye la tensión superficial que hay dentro del alveolo, y al disminuir la tensión superficial que hay dentro del alveolo, entonces disminuyo ese potencial al colapso alveolar. Sobre todo de los alveolos más pequeños, que son los que están más predispuestos a colapsar por la cantidad de presión que hay. ¿Y qué es lo que me dice la cantidad de presión que hay adentro? La ley de Laplace, que dice que la presión de colapso va a ser igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Entonces estamos diciendo 2 veces la tensión sobre el radio, ¿no? Y habíamos dicho que el radio era chiquito. Si el radio disminuye, ¿eso qué quiere decir? La presión aumenta, ¿ok? Pero entonces sí, yo le pongo surfactante, ¿qué pasa con la tensión? Disminuye también. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaría con la presión de colapso? Ahí se mantendría estable. ¿Se entiende? Lo mismo. Tenemos nuestras fuerzas de esa pared de fluido que quieren colapsar ese alveolo, y lo que hace nuestro surfactante es disminuir entonces esa tensión superficial. Y entonces, volviendo a lo mismo, cuando tenemos surfactante, entonces ¿qué va a pasar? Disminuye la presión de colapso dentro del alveolo chiquitito, ya no necesitaría entonces pasar el aire al otro alveolo. ¿Y por qué se mantiene constante? Justamente por el hecho de que este es más grande, el recubrimiento de surfactante que este tiene no es tan prominente como en el chiquito. El chiquito tiene más surfactante, y como el chiquito tiene más surfactante, entonces la tensión disminuye más, así que se mantiene estable. El grande tiene surfactante también, pero no tanto, no necesita tanto. ¿Ok? ¿Y por qué el chiquito necesita más surfactante? Porque la presión es mayor. Es mayor. Y entonces, esas presiones entre los alveolos que hay de diferencias entre los alveolos chiquitos y los alveolos grandes se van a mantener estables cuando ya tenemos surfactante activo. Y así el aire puede penetrar tanto en el alveolo chiquito como en el alveolo grande con la misma facilidad. ¿Entendimos? El surfactante se va a crear en las últimas semanas de gestación. ¿Ok? Se va a crear en las últimas semanas de gestación. Eso tiene que ver con aumento en el cortisol de la madre. Entonces, de repente ustedes habrán escuchado, si tienen alguna amiga, si ustedes mismas, alguna hermana, alguna pariente, lo que sea, que cuando ya está pronta a dar a luz, se tiene que poner una inyección de corticoides, una inyección de esteroides. ¿Eso para qué? Es para, entre comillas, madurar los pulmones, así le dicen, madurar los pulmones. ¿Y eso de madurar los pulmones qué es? Promover la producción de surfactante. ¿Qué pasaría si yo tengo un niño prematuro? No tiene No es surfactante. Si no es suficiente surfactante, ¿qué pasa con sus pulmones? ¿Consigue ventilar de manera correcta? No. Por eso Entonces, lo ese pequeño. niño es una de las razones para el incubar. Entonces, a veces, como ya tenemos mayor tecnología, nos damos cuenta, ese bebé, los pulmones todavía no están bien. Y se le pide a la madre que se ponga una inyección de esteroides. Ponemos el esteroide, se promueve la producción de surfactante. Profe, ¿se hay algún tipo de patología que afecte el surfactante directamente? No puede vivir ya sea el animal o la persona. Si no hubiese nada de surfactante, ¿no? Porque tendería todo al colapso. Exactamente. Entonces, ya cuando hablamos directamente del intercambio de gases, recordamos que
entre lo que hay en el alveolo y lo que hay en el capilar también se da por difusión pasiva. ¿Por qué? Porque nuevamente siempre estamos hablando de lo mismo. El gas se va a mover de acuerdo a qué. ¿De acuerdo a qué se mueven los gases? Las presiones, las diferencias en las presiones. Entonces, se va a dar una difusión pasiva que va a depender de las concentraciones de los gases, de las presiones parciales de los gases, tanto en el alveolo como en los capilares alveolares. ¿Okay? Entonces, vamos a nuevamente dibujar una diagrama. Nuestro capilar, ¿no? Entonces yo voy a tener un flujo de sangre que va a ser un flujo de sangre constante y también voy a tener una entrada y salida de aire que en condiciones normales tiene que ser constante. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de difusión pasiva, ¿es por qué? Porque el aire que yo estoy respirando, el aire que está entrando, ¿cómo va a ser el oxígeno comparado con el aire venoso, el aire arterial que hay en el pulmón? Las cantidades de oxígeno de la sangre que está llegando. Entonces, si aquí hay más oxígeno y aquí hay menos oxígeno, entonces ¿de dónde se mueve el oxígeno? Del alveolo al capilar. Bajo condiciones normales, nosotros respiramos dióxido de carbono. No. Pero lo que está llegando en la sangre, ¿qué es? Dióxido de carbono, que viene del metabolismo celular. Entonces va a haber más dióxido de carbono aquí que dióxido de carbono acá. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde se mueve el dióxido de carbono? De la sangre al alveolo. Exactamente. Y se da por difusión pasiva porque es simplemente por diferencias en presiones parciales de los Porque el dióxido de carbono también tiene la flecha hacia... ¿Por qué tipo de respirar dióxido de carbono? O sea, esta flecha no es específicamente de eso, es el aire que está entrando. O sea, vamos a ponerlo más arriba por acá. Es el aire que está entrando. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, yo voy a tener lo que se llama un cociente respiratorio, que es este RQ, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas esas cosas que están en inglés es respiratory coefficient, que me va a hablar del consumo celular, ¿ok? En equilibrio, en condiciones normales, en estado basal, el consumo celular de oxígeno va a ser igual al oxígeno que se ha intercambiado a nivel pulmonar. ¿Ok? El gas que yo estoy inhalando, el oxígeno que yo inhalé, ese va a ser el que va a ser intercambiado. Bajo condiciones normales, el que yo inhalé, ese pasa a mi circulación. ¿Por qué? Porque cada gas, y ahora creo que lo vamos a ver ahorita más adelante con otra de las leyes de los gases, cada gas trabaja por su cuenta. No es que el oxígeno depende de cuánto dióxido de carbono hay, no. Por lo que la difusión es pasiva dependiendo de las presiones parciales específicas. ¿Ok? En condiciones normales siempre va a haber más oxígeno en el alveolo que en la sangre que está llegando al pulmón. ¿Eso qué quiere decir? Que el oxígeno que yo estoy respirando, ese es el oxígeno que va a ser intercambiado. ¿Por qué? Porque la presión parcial aquí adentro va a ser más alta que la presión parcial en el vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿Sí o no? Veo confusión. ¿Qué necesita? De nuevo, ¿qué? No piensen que es un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. No es un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Es una difusión
intercambio de gases, por decirlo así, tiene que ver con la respiración interna, que es la que se da en la célula. Esto que es mi respiración externa es solamente las expresiones parciales del gas. Lo tenemos que ver de manera individual. Creo que lo que no está claro es el decir intercambio, porque, ok, pasa del alveolo al capilar oxígeno, pero entonces al haber intercambios que del capilar debe pasar algo. Pasa el dióxido de carbono, Exacto. pero según la presión del dióxido de carbono, no según cuánto oxígeno pasó. Ya. O sea, se intercambia el dióxido de carbono y oxígeno, sí, pero no es que si entra 2 oxígenos, sale 2 dióxido de carbono. Ok. Es como aparte, es aparte. Es aparte. Es un intercambio de gases porque entra uno y sale el otro, pero según su presión parcial específica. Ok. Uno no afecta al otro. Uno no afecta al otro. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y igual, en equilibrio, el dióxido de carbono producido a nivel celular que entra a la sangre va a ser el dióxido de carbono que se elimina. ¿Por qué? Porque el que está llegando acá tiene más presión parcial que lo que había acá dentro del dióxido de carbono. Así que se va a mover hacia la derecha. Por difusión. ¿Ok? Y bueno, ese ratio, esa tasa que hay entre el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, a eso es lo que se le vaya a denominar el coeficiente respiratorio. Y eso más o menos que nos dicen, ¿no? Dióxido de carbono producido entre oxígeno consumido, eso nos hablaría como el oxígeno consumido por el dióxido de carbono producido, bueno, es lo mismo, el dióxido de carbono producido por el oxígeno consumido, eso es una tasa. ¿Por qué hablamos de una tasa? Porque las unidades de estos son iguales y las unidades se cancelan. Entonces hablamos de una tasa, no de un volumen. ¿Okay? Nuevamente, para que quede claro esto, que aunque es un intercambio de gases, depende de las presiones parciales específicas de cada uno, el coeficiente respiratorio en general no es 1, es alrededor de 0.8. Si fuese igual, lo que entra es lo que sale, eso sería 1, porque debería ser igualito. Pero no. Depende de muchas cosas, depende de mi metabolismo. Y también, ahora vamos a ver las tasas de difusión de los gases son diferentes, como las tasas de difusión de los gases son diferentes, las presiones parciales de los gases van a ser diferentes. Entonces esto no va a ser, no tiene una equivalencia a agua, es aproximadamente 0.8. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que en media, 8 moléculas de dióxido de carbono son producidas por cada molécula de oxígeno que se consume. ¿Okay? Por cada 10 moléculas de oxígeno que se consumen. Acá lo mismo de las presiones parciales, esto es lo que les estaba hablando hace un momento allá. Yo voy a tener, aquí me lo están separando, el alveolo de allá es como que nada más tuviese oxígeno, el alveolo de acá es como que solo tuviese dióxido de carbono. ¿Okay? Recuerden que los vasos sanguíneos que están llegando al pulmón, eso comienza con una arteria pulmonar, que habíamos dicho que es un área del cuerpo que está funcionando como lo contrario que habíamos dicho del sistema circulatorio, que en general las arterias llevan aire oxigenado, ¿ok? Pero llegó a corazón derecho todo lo que venía del cuerpo de la vena cava, que es lo que sale de los órganos, luego de que ya se da el trabajo en el tejido, y de la vena cava pasa a la aurícula, ¿cuál? Derecha, que pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Van a salir de ahí, se van a bifurcar arteriolas, pero que en este caso son sin oxígeno, son desoxigenadas. ¿Okay? Y van a llegar a ser oxigenadas y van a salir venas, que esas venas van a salir oxigenadas, la sangre va a salir oxigenada y va a llegar a ¿dónde? En la aurícula derecha. Entonces vamos a tener arteria pulmonar, ¿ok? Tenemos nuestras presiones parciales. Lo que se esperaría entonces es que entre oxígeno va a pasar a las venas pulmonares, llega al lado izquierdo del corazón. Cuando sale al lado izquierdo del corazón hacia las arterias sistémicas, va a salir obviamente con la misma cantidad de oxígeno de la que salió el corazón hasta que vaya haciendo su entrega, por decirlo así. Cuando ya estamos los capilares de los tejidos, entonces ese oxígeno va a pasar a las células y la sangre va a quedar con menos oxígeno. ¿Por qué se
entre 150 y no cero, porque recuerden que en el cuerpo nada es absoluto, no es que queda totalmente vacío, entregó todo su oxígeno, ¿no? Entrega una parte, porque va a depender de las presiones parciales nuevamente. Entonces esa sangre sistémica desoxigenada llega al corazón derecho, pasa a las arterias pulmonares, pasa nuevamente por los alveolos para ser oxigenada. ¿Okay? Y cuando hablamos acá entonces de la parte del dióxido de carbono, yo voy a tener que en esas arterias pulmonares hay una sangre que tiene mucho dióxido de carbono. Su presión parcial va a ser mayor que la presión parcial que hay en el alveolo, va a salir dióxido de carbono, la sangre va a estar entonces con menos dióxido de carbono nuevamente, no es que tenga cero dióxido de carbono, pero va a tener menos dióxido de carbono y va a tener más oxígeno. ¿Okay? Y lo mismo, las venas pulmonares, corazón izquierdo, arterias sistémicas, cuando vamos a los tejidos van a darle ese dióxido de carbono que viene del metabolismo y hacemos el recorrido nuevamente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las presiones parciales de los gases, que esta es una parte importante, recuerden que las moléculas, sobre todo cuando estamos hablando de gases, se están moviendo aleatoriamente, ¿no? Dependen de la energía cinética y esos choques que hay entre ellas y el lugar donde ellas estén es lo que me está creando una presión, ¿sí? Esas fuerzas que se están creando, entonces son las que me van a generar la presión. El número de moléculas que hay en un volumen determinado, eso es la concentración del gas. Entonces es importante que entiendan que la concentración del gas y la presión del gas no necesariamente es lo mismo. ¿Okay? Una cosa es la concentración, que es el número de moléculas que hay. Otra cosa es la presión que se está creando, que eso depende de la fuerza de interacción de las moléculas. ¿Okay? Cuando tenemos mucha concentración, una de las cosas que puede pasar es que si hay mucha concentración en un espacio, en un volumen, las moléculas van a estar volviéndose entre ellas más fácilmente y pudiese aumentar la presión. ¿Okay? Pero no es, digamos, que lo asocien como que es simplemente porque hay más. La presión se crea por la fuerza de interacción entre ellos. ¿Okay? Porque se están moviendo. Recuerden que esas moléculas siempre se están moviendo. Otra cosa que puede pasar es que cuando tengo mayor temperatura, cuando hay mayor temperatura, ¿qué pasa con la energía cinética? Aumenta la energía cinética, y si aumenta la energía cinética, más impacto, y si hay más impacto, más presión también. Entonces yo pudiese tener la misma concentración del gas, pero a una temperatura más alta, y si tengo la misma concentración del gas a una temperatura más alta, la presión también va a ser mayor. Gracias. Entonces, para que tengan una idea, así como esa presión del gas, imagínense esto es el émbolo de la jeringa, por ejemplo, o un pistón, que habíamos hablado de los pistones ya. La fuerza que se tiene que hacer para mover ese pistón sería una fuerza equivalente a la fuerza que están generando las moléculas del gas acá adentro. ¿Okay? Eso es lo que es la presión del gas. Entonces, lo que estábamos hablando aquí hace un momentito es explicado por la ley de Dalton. La ley de Dalton, ¿qué dice? Habla de las presiones parciales. ¿Okay? Las presiones, no recuerden ninguna de las leyes de los gases. ¿Ley tiro los gases en física? Química. Sí, pero eso fue que la leí en una charla. Yo siento que sí lo vi, que una fórmula que es que Pablo va a la no sé, no me acuerdo cuál de las tres era. Hay una que era así. La ley de Dalton, ¿qué dice? Porque en teoría le iba a preguntar, pero ya me dijeron que no sabe. La ley de Dalton dice que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. ¿Okay? Porque si ustedes recuerdan, el aire no es solamente oxígeno. Habíamos dicho, del aire solamente el 21% es oxígeno. El resto es nitrógeno, el
de este envase va a ser igual a la suma de la presión del gas A más la suma de la presión del gas B. Y para nosotros entonces nuestra presión total, la que estaríamos tomando en cuenta aquí en consideración, serían presiones parciales de oxígeno, presiones parciales de dióxido de carbono. Y ustedes dirán que, pero ¿por qué si lo que hay más en el aire es nitrógeno, por qué nos importa nada más el oxígeno y el dióxido de carbono? Porque el nitrógeno en general no tiene difusión pasiva a nuestra circulación. ¿Okay? No se mueve. La cantidad de nitrógeno que hay en nosotros es comparable con la cantidad de nitrógeno que hay en el ambiente, entonces no hay difusión de nitrógeno. Por eso es que se trabaja con el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Okay? Ya habíamos dicho que a nivel del mar, como estamos aquí en Panamá, la presión atmosférica es aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Entonces, en el aire vamos a tener aproximadamente 69% de nitrógeno y 21% de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión parcial de oxígeno a nivel del mar, es aproximadamente 160 milímetros de mercurio. ¿Por qué 160? Porque sería 760 por 21 entre 100. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Okay. Y la presión de dióxido de carbono es aproximadamente 0.3 milímetros de mercurio. Diga. Porque recuerda que cuando estamos hablando de los gases, él también se encuentra, solamente que es como despreciable las cantidades que hay. Por eso es que acá cuando hablamos de esto realmente no es que sea, nunca es cero. Un gas. ¿Okay? Tanto así que cuando, porque es que 79 menos 21 y medio, todos los gases, ¿dónde está? O sea, hay tan poquitito que realmente se toma como que fuera despreciable. ¿Okay? Porque piénsenlo de esta manera, si ustedes están exhalando constantemente dióxido de carbono, ¿no hay dióxido de carbono en la atmósfera? Claro, ¿no? Nada más que es un valor despreciable en comparación con los valores que hay del resto de los gases. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono que respiramos? No, Es que justamente aquí en el alveolo hay dióxido de carbono, pero la cantidad de alveolos que hay en la circulación que está llegando sigue siendo mayor. Entonces igual se va a mover hacia el alveolo. ¿Okay? Okay. Aunque tú lo estés inhalando, o sea, si hay alguien al lado tuyo de que hermano, tú le dices que en la cara, aunque tú lo estés inhalando, la cantidad, la presión parcial de dióxido de carbono que va a llegar a tu sistema respiratorio sigue siendo mayor que la que es posible para ti respirar. Recuerda que el aire que tú estás respirando es una mezcla de eso. Entonces, lo mismo, la presión total es igual a la suma de las diferentes presiones. Entonces vamos a decir, acá seguimos con lo mismo, suma de las diferentes presiones. Y cuando entonces sumamos la presión de nitrógeno más la presión del oxígeno más la presión, y aquí lo pone agua y otros gases, porque nuevamente es tan chiquitito que es como que medio despreciable, cuando sumamos todo eso, entonces tenemos 760 grados. ¿Ok? A nivel 4. Entonces nosotros vamos a tener algo que se llama la ley de Henry. Ley. ¿Qué dice la ley de Henry? Que la cantidad del gas que se disuelve es proporcional a la presión parcial del líquido. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy a una atmósfera, ¿okay? Hay una cantidad establecida de oxígeno que puede entrar, una cantidad establecida de gas que pudiese disolverse en un líquido. ¿Okay? El gas se disuelve, el líquido se satura. ¿Recuerdan esa palabra saturación? Ya no le cabe más nada. ¿Okay? Eso va a pasar realmente con cualquier gas que vaya a ser expuesto a un líquido. Va a depender de su solubilidad, pero la manera en la que se va a comportar, si es soluble en el líquido con el que está en contacto, es que la cantidad de él que se puede disolver va a ser proporcional a la presión parcial del gas. ¿Y qué pasaría si aumenta la presión entonces? Y ese gas se puede disolver en ese líquido. Si aumenta la presión, ¿qué pasa?
proporcional a la presión parcial. Estamos a 760 grados. ¿Ok? Y si subimos 1000 atmósferas más, ¿qué pasa con ese gas? En teoría eso puede intercambiar más, pero... ¿Se disuelve más? Ah, Se puede disolver más. Y cuando se disuelve más, ¿qué pasa? Se sobresatura el líquido. ¿Ok? Existe la posibilidad de que entre más. Mientras más presión se está generando, más gas, teóricamente, se pudiese disolver y pudiésemos llegar entonces a una sobresaturación. ¿Ok? Acá lo mismo, el nitrógeno se va disolviendo en la sangre hasta que la sangre queda saturada y esto se mantiene constante y esto es lo que pasa en nuestra respiración normal. ¿Vale? Pudiese haber sobresaturación, sobre todo con el nitrógeno, y esto lo vamos a hablar ahora. Esto es lo que pasa cuando uno bucea a profundidades muy bajas. ¿Ok? Les estaba diciendo, uno realmente cuando está hablando del proceso respiratorio medio que desprecia lo que está pasando con el nitrógeno, porque en general estamos así con una sangre saturada que está en equilibrio con el nitrógeno que yo estoy respirando. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo le aumento un montón de atmósferas? Se disuelve mucho más nitrógeno. Entonces, justamente lo que le pasa a los buzos. Ahora hablamos de eso. Entonces, ¿de qué va a depender mucho esto? ¿Y por qué entonces es que nosotros vemos el oxígeno por un lado y el dióxido de carbono por otro? Porque la solubilidad de los gases es diferente. El dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno. ¿Ok? Y entonces cuando yo llego al equilibrio, cuando hay equilibrio en el oxígeno y hay equilibrio en el dióxido de carbono. Porque recuerden que la presión total es la suma de las presiones parciales. ¿Ok? Y si yo sigo teniendo uno que está desequilibrado, que acá la presión es mucho más alta, yo todavía no estoy en equilibrio del gas. Tiene que equilibrarse ambos gases. ¿Ok? Porque la ley de Henry también se aplica con el oxígeno, por ejemplo. Sí, con todos los gases. Todo. Una ley de los gases. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y que nuevamente quedamos aquí en que nuestro coeficiente no es 1, ¿no? Porque uno de nosotros, porque nuestro coeficiente no es 1, es por esta. La tasa, la capacidad de disolverse del dióxido de carbono es mucho más alta. ¿Eso qué quiere decir? Bajo una misma presión, puede ser que la concentración de dióxido de carbono disuelto sea mayor que la concentración de oxígeno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para que entiendan un poquito más lo de la ley de Henry, una soda. ¿Ok? Una soda o cualquier bebida carbonatada, eso va a estar a presión. Hay una presión aquí adentro. Si la agitamos, ¿qué es lo que pasa si yo la abro? ¿Por qué se forman las burbujas? Porque aquí adentro de este líquido, bajo esta presión que era muy grandota, había disuelto un montón de gas. Eso es lo que da la carbonatación. Y cuando yo abro la botella, ¿qué pasó con la presión que había dentro de la soda? Y si estamos viendo que se iguala, eso quiere decir que disminuye en comparación con lo que estaba. Y si disminuye, ¿qué pasa con la solubilidad? Con el gas que estaba disuelto. Se vuelve a volver gas. Ya no puede estar disuelto. Y cuando se vuelve gas, ¿qué pasa? Sale un montón de burbujas. Eso es lo que pasa con la bebida carbonatada. ¿Se entendió? ¿O repetimos? Las sodas están a presión. Cualquier bebida carbonatada está a presión. Y cuando hablamos de que está a presión, ¿eso qué significa? Que aunque yo no lo esté viendo, cuando tengo la soda en mi mano, esa solución está sobresaturada. Eso es lo que es la sobresaturación. Hay más gas ahí de lo que se disolvería bajo condiciones normales. ¿Por qué hay más gas ahí disuelto de lo que se disolvería en condiciones normales? Porque estamos a mayor presión. Es una bebida que viene a presión. Cuando yo abro la soda, ¿qué pasó con la presión? Disminuyó la presión.
Y si disminuyó la presión, ¿qué pasa con la capacidad de disolverse? Disminuyó la capacidad de disolverse. Y si disminuye la presión, la capacidad de disolverse del gas, entonces ¿cómo yo observo eso? Sale espuma, salen burbujas, se ve que el gas está saliendo. ¿Ok?